del capítulo, ya empezamos en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y leímos la semana pasada el verso 1 al 5. Así que vamos a retomar la lectura y continuar con el estudio. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Vamos a ver. Padre, venimos de tu presencia en esta mañana con el deseo en nuestro corazón de que hables a nosotros de manera muy particular. Oh Dios, desafortunadamente hoy muchos hermanos no están y queremos dejarlos a ellos en tus manos, pidiendo para que tú obres en sus mentes y en sus corazones, para que tú les hagas entender que no hay un mejor lugar donde estar que reunidos para glorificarte y para oír de tu palabra, que es la que nos insta a cada vez ser mejores. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que en todo tiempo tú estés obrando en nuestras vidas, de tal manera que siempre hagamos lo que tu palabra manda. Perdónanos, Señor, cuando sencillamente nos dejamos llevar por nuestros razonamientos que van en contra de tu palabra. Perdónanos por las veces en las que queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin contar con la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ayúdanos ahora que vamos a entrar en el estudio de este pasaje, a estar tan atentos, a estar muy interesados en el tema y a extraer de él todo cuanto tú nos quieres decir en esta mañana. Nos dejamos en tus manos y pedimos que a los hermanos que no están, tú les guardes. Si están enfermos, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos. Si están desanimados, que tu Espíritu Santo sea el encargado de levantarles. Si están rebeldes, hazles tú, oh Dios, volver sus ojos a ti, de tal forma que entiendan que siempre, siempre, siempre la rebeldía nos llevará a estar lejos de ti. Permite que podamos, cada uno de nosotros, tener la posibilidad de bajar la guardia, de dejar de estar buscando de qué pegarnos para pelear con otros. Señor, como escribí esta mañana en el grupo, el enemigo anda haciendo de las suyas, porque como dice tu palabra, solo quiere matar, hurtar y destruir. Solo quiere levantarse en medio nuestro para dañar lo que
durante tanto tiempo hemos venido construyendo. Y pido por mis hermanos, por cada uno de nosotros, para que podamos permanecer firmes, para que no dejemos que sus tentaciones, que sus tentáculos que son tan dañinos, se metan entre nosotros y logren hacer el daño que quieren, que es robarnos la paz, que es robar la unión, que es robarse el amor que nos debe caracterizar como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no desfallecer. Como dice tu palabra, a ponernos la armadura, a usar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego que el enemigo nos ha mandado, y que podamos usar sin ningún temor la espada del Espíritu, que es tu palabra, para rechazar toda obra de las tinieblas que quiere ir en contra de ti. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Danos la fuerza para que juntos y en armonía sigamos creciendo, para que juntos busquemos la solución a los inconvenientes que pueda haber entre nosotros, y que cada uno de nosotros quiera poner de su parte para solucionar cualquier impasse que se presente. Señor, tu palabra dice que debemos ser solícitos en el amor, que es el vínculo perfecto. Y queremos hacer uso de él en todo tiempo. Ayúdanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, veíamos la semana pasada en el verso 1 del capítulo 3 cómo Pablo se refiere a los corintios como personas no espirituales, y los compara con los niños, pero no porque los niños sean malos, en el sentido de que sea malo ser niño, sino que los compara con ellos porque el niño es el que fácilmente cambia de pensamiento. Los niños tienen esa característica de que hoy piensan una cosa y mañana otra. Hoy quieren empezar a hacer un deporte, pero ya mañana ya no quieren. Y eso es algo que generalmente pasa entre los niños. Cuando Pablo se refiere a los creyentes en Corinto, de que ellos son carnales y que se comportan como niños, que tiene que hablarles a ellos como si fuesen niños, es precisamente por eso, porque cuando el creyente no está teniendo un adecuado crecimiento espiritual, se ve enfrentado a circunstancias que fácilmente le hacen cambiar de opinión. Como por ejemplo, pensar que guardar el día de reposo no es tan importante. No, yo puedo guardarlo de cualquier otra forma, yo creo que eso ya no hay necesidad, yo creo que para mí es más que suficiente ir una sola hora al culto y ya.
No necesito más nada. No necesito crecer, no necesito de que me estén metiendo tantas cosas en mi cabeza, porque es que yo todavía soy un niño. Noten algo que generalmente pasa entre los niños. Cuando ellos están pequeños, quieren ser grandes. Quieren que los tratemos como a grandes. Y yo recuerdo a mis hijos, cuando estaban pequeños, ellos querían ayudar a lavar la loza. Y a veces con mi esposa poníamos una silla para que se treparan allí y lavaran la loza. Pero ahora que están grandes ya no lo quieren hacer. Ya no les gusta. Les incomoda, de hecho se molestan cuando les dicen que hay que arreglar la loza, que hay que arreglar la cocina, ya no les gusta. Cuando estaban pequeños, la mamá iba por ahí con la escoba barriendo y ellos iban detrás tratando de hacer lo mismo. Ahora es un problema decirle que barran o que trapeen. Y eso pasa con los niños. Porque lo que en un momento se veía atractivo para ellos, cuando ya tienen que hacerlo más seguido, deja de ser tan atractivo. Ya deja de gustar tanto. Ya no lo queremos, ¿para qué? Ya lo hice bastante. Yo quiero hacer otras cosas. Entonces, cuando Pablo se refiere a los cristianos en Corinto como a niños, es porque los niños tienen esa caracterización también en la vida cristiana. Yo recuerdo cuando en la iglesia llegó un hombre, allá en Cali, llegó un hombre y como que era la primera vez en la vida que él escuchaba la palabra de Dios, a ese hombre le brillaban sus ojos y él quería hacer de todo en todo momento. Decían, ¿quién va a hacer esta cosa? Yo. ¿Quién va a hacer esta cosa? Yo. ¿Quién? Y era así constantemente. Pero llegó un momento en el que se estancó. Se estancó. Ya no quiso volver a estudiar. Ya no quiso volver a los cultos. Y de un momento a otro se fue de la iglesia. Después de algún tiempo me enteré, que ya les conté esa historia alguna vez, que se había ido a montar una iglesia, él, porque para él lo único que servía de la Biblia era el Evangelio de Mateo. Nada más. Entonces se fue a abrir una Biblia, una iglesia, que seguía solo el Evangelio de Mateo, nada más. Pero eso pasa porque llegó un momento de estancamiento para él. Y hermano, déjeme decirle que aún los niños tienen una característica, y es que debemos preocuparnos cuando los años o los meses están pasando y pasando y pasando y el niño no crece. Es preocupante. Inmediatamente toca llevarlo al médico, que le hagan exámenes, que le hagan algún tipo de actividad para ver qué es lo que está pasando, y por lo general encuentran que ha habido algunas anomalías alimenticias, por lo general, que no están permitiendo que el niño se desarrolle normalmente. ¿Y por qué les hablo de la comida? Por lo siguiente que dice el versículo 2. Porque dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces. ¿Sabe algo? Las mamás o las abuelas acostumbraban
Hace muchos años atrás, cuando el niño nacía, a los 2 o 3 días de nacido, llegaba la abuelita, eso depende de la región, llegaba la abuelita con una cucharada de tintura de frijol para dársela al niño, que para que curarle el estómago, para que no le fueran a hacer daño nunca. En otras regiones lo hacían era con una cucharada de cominos, ¿cómo se llama eso? Salsina y todas esas cosas, que para que nunca le hicieran daño los condimentos. Yo fui de esa generación, y esa generación creció con una problemática muy seria. La gran mayoría de los de mi generación que fuimos expuestos a ese tipo de prácticas, hoy tenemos gastritis crónica, porque eso es lo único que se logra cuando se hacen ese tipo de prácticas con los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando Pablo le dice, os di a beber leche, recuerden que el niño, cuando nace, durante 6 meses, única y exclusivamente necesita leche. Nada más. Usted no tiene que darle agüita, usted no tiene que darle jugo de toronjil, usted no tiene que darle jugo de papaya, nada de esas cosas. Solo con la leche materna él tiene suficiente por 6 meses. Por 6 meses. Pero algunos padres de familia consideran, no, es que como yo voy a dejar aguantar a mi hijo hambre. Y entonces yo le voy a dar una papillita, le voy a dar una compota, le voy a dar X o Y cosa, sin darse cuenta que lo único que está logrando con eso es dañar el estómago de su hijo. Ayer veía un video, una cosa muy loca, una práctica que se está desarrollando, y se los digo para que no vayan a caer en la tentación de hacerlo. Hay una práctica en varios países del mundo en este momento, supuestamente para bajar de peso rápidamente. ¿Sí? Y la práctica consiste en tomarse una cápsula que en su interior trae unos huevos de una lombriz intestinal. Es decir, que usted se toma la cápsula esa, cuando se digiere, los huevos se eclosionan y empieza a salir una lombriz pequeñita, considerada en este momento uno de los animales más grandes del mundo. Según decía un especialista, se han detectado animales de esa especie de más de 25 metros de largo en el intestino de una persona. ¿Se puede dar cuenta de eso? Y usted, la temática que le dicen es que no se preocupe, usted ni la va a sentir. El animal está dentro de su intestino y todo lo que usted coma, la lombriz se lo come. Así que usted puede comer de todo y
fijo, baja en poco tiempo. Entonces un médico explicaba, decía, mire, eso no es posible. Eso no tiene ninguna forma de decir que es real, porque es que la lombriz intestinal no se alimenta de lo que usted se come. Ella se alimenta de usted. Porque la lombriz no tiene una boca para abrirla y que se coma todo lo que usted traga, sino que ella tiene unos labios que se pegan a sus intestinos y empiezan a chupar de usted. Efectivamente adelgaza. Pero adelgaza ¿por qué? Porque le produce una cantidad de enfermedades que si usted no presta atención, en cuestión de poco tiempo, ese animal puede matarlo. Se conoce de casos donde estos animales han crecido dentro de las vacas, dentro de los cerdos, dentro de los perros, y de un momento a otro caen muertos, porque la lombriz los mata. Y la señora decía muy campante, no, es que déjeme hacerlo por 5 meses, y a los 5 meses yo me tomo un purgante y la saco. Así que, hermanos, imagínense lo que Pablo le está queriendo decir a los corintios, cuando les dice, les di a beber leche y no comida sólida, eso es lo que refiere ahí con vianda, ¿sí? No comida sólida, porque usted no la tolera. Y saben algo, hermanos, una persona que no ha sido alimentada adecuadamente en la vida cristiana, cualquier cosa que se coma le va a hacer daño. ¿Qué le quiero decir? ¿O qué le quiere decir Pablo a los corintios? Cuando nosotros empezamos a tocar temas duros de la vida cristiana, algunos se enojan con el pastor como si fuera culpa del pastor. Es que el pastor fue el que se metió en esa cuestión y ya quiere fregarme la vida a mí. Otros se enojan con Dios porque piensan, es que Dios no quiere que yo la pase buena. Y otros sencillamente salen y se van. ¿Se acuerda cuando los niños están jugando fútbol y de pronto le dan una patada a uno de ellos y es el dueño del balón? ¿Qué hace? Coge el balón y se va. Y deja a los demás embalados ahí. Esto hace el niño. Y muchas veces nosotros nos estamos comportando en la vida cristiana de esa forma. Como cuando me dan un golpe duro, entonces agarro mis cosas y me voy. Es lo más fácil de hacer. Es lo más sencillo. Es lo más práctico. Cuando lo que realmente es práctico, es decir, espere, si esto me hizo daño, ¿por qué fue? Si esto me puso a pensar, ¿a razón de qué fue? Si esto me hizo llorar, ¿por qué me hizo llorar? El problema es que nosotros no hacemos esas capitulaciones, sino que sencillamente dejamos que sea la emoción la que mande en el momento y así actuamos. Os di a beber leche. Hermanos, de nada sirve que yo a estas alturas de la vida le dijera a mi esposa, mi amor, yo creo que es necesario que tú le sigas dando leche materna a Santiago. ¿De qué le
puede servir a él la leche materna a estas alturas de la vida? No le sirve de nada. A él toca darle alimento sólido. O eso es como si Amanda dijera: venga Natalia, venga, le doy su comidita. ¿Me entienden? Eso no va a servir para nada. El problema es que en la vida cristiana muchos se han querido quedar tomando lechecita. Hábleme solamente de cosas bonitas, hábleme del amor de Dios, hábleme de cómo Él me salvó, hábleme de todo el sacrificio que Él hizo por mí. No me enseñe más de eso, porque es que lo demás me indigesta. No me pida aprenderme los versículos de memoria. No me pida que lea Apocalipsis, no me pida que lea Éxodo. Déjeme seguir leyendo los salmos que son tan bonitos. Déjeme seguir hablando del amor solamente. Esa es la actitud de muchos creyentes hoy. Y desafortunadamente es la actitud que también han tomado muchos pastores. Porque piensan que, no, yo no les puedo hablar de este tema a los hermanos porque de pronto me van. Yo no les puedo hablar de la disciplina eclesial a los hermanos porque cuando empezamos a aplicarla, entonces me van a dejar solo. Yo no puedo hablarles de la autoridad pastoral porque es que ¿y qué tal si habláramos de la autoridad apostólica? Pablo nos muestra una característica cuando le escribió la carta a Filemón. Y él le dijo: aunque tengo la autoridad para mandarte a hacer tal cosa, no te lo estoy mandando, te lo estoy pidiendo, que es otra cosa. ¿Se acuerdan de la carta a Filemón? ¿Sí? Cuando Pablo le escribe a Filemón acerca de su hijo que se llamaba Onésimo, muy bien, están situados en la carta ahí. Onésimo era el esclavo que se había ido de la casa de Filemón y Pablo lo encontró en la cárcel. Y Pablo manda una carta con el mismo Onésimo diciéndole a Filemón: yo tengo la autoridad, Filemón, para mandarte que lo recibas, pero no te lo estoy mandando. Te estoy diciendo, recíbelo como si fuera yo, pero hazlo por amor. No lo hagas porque yo te lo mando, hazlo porque estás convencido de que quieres hacerlo. Hermanos, es necesario que nosotros lleguemos a ese punto de crecimiento. No nos podemos quedar tomando leche toda la vida. Pablo hace mención también, más adelante, dice que teniendo necesidad de alimento sólido, es necesario, se ha tenido que devolver a darle lechecita porque ellos se quedaron ahí. ¿Saben? Yo no quiero tener el error de dedicarme a enseñarles cositas ínfimas de la Escritura, sino que he querido enseñarles cosas profundas. Y aunque algunos no las han podido tolerar, ustedes sí.
Y no porque yo me las haya inventado, no porque, no, es que el pastor se volvió loco y dijo que ya no celebramos Navidad. No, es que el pastor se volvió quién sabe qué y ahí nos está metiendo en cosas raras. No, hermano. Lo que he querido yo es darle a ustedes un alimento que realmente le aproveche. Un alimento que realmente lo haga crecer. Porque algunos prefirieron quedarse enanos espiritualmente. Y prefirieron quedarse enanos espiritualmente sencillamente porque es más fácil estar así que crecer, porque crecer duele. ¿Y duele por qué? En la vida cristiana. Porque a la medida que hay en mí algún tipo de crecimiento, implica que tuve que dejar de hacer algunas cosas que a mí me gustaban y que ahora, a la luz de las Escrituras, me he dado cuenta de que a Dios no le gusta. Así que, hermano querido, yo no puedo venir como Pablo ante ustedes a decirle, les voy a volver a dar leche, porque ustedes no están capacitados para tomar alimento sólido. Yo quiero que ustedes tomen alimento sólido y ya no dependan más de la leche. Eso es lo que Pablo está haciendo con los corintios también. Les está diciendo, miren, he tenido que venir a ustedes hablándoles de cosas de una forma, bueno, porque es que de pronto se me enojan los corintios y me cierran la puerta para que yo no vuelva. Qué pecadito los corintios, dejémoslos que sigan así haciendo las cosas mal, no importa. No, hermano querido, los creyentes tenemos que crecer y debemos dejar de tomar la leche para tomar alimento sólido. Eso es lo que nos hace crecer. La leche ayuda a los niños solo hasta los 6 meses. Después de los 6 meses hay que alternar la leche con alimento sólido. Pero también está establecido una edad que es la que en la Biblia ustedes van a encontrar como el destete, que era cuando a los 5 años la mamá decía, ya no más, ahora solo el alimento sólido. Pero generalmente hasta los 5 años era lo pertinente, o sigue siendo lo pertinente, para que usted alterne la leche materna con los alimentos sólidos. Pero después de los 5 años ya no la necesita, porque ya su cuerpo está preparado para digerir todo tipo de alimentos y aprovecharlos al máximo. Ahora, llevémoslo a la vida cristiana. ¿Cuál será el tiempo en el que un creyente debe estar tomando leche? ¿Cuál será ese tiempo? ¿Tiempo que calendario? ¿Tiempo calendario? Como lo quieran ver, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto consideran ustedes que debe ser el tiempo que un creyente debe estar tomando lechecita solamente? ¿Quién me dice? A ver, ¿no se les ocurre? Yo tengo un ejemplo para eso. Bíblico. Obviamente es bíblico. ¿Sabe cuál es ese tiempo?
siquiera un día. Ni siquiera un día. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Qué hizo el Señor? Llegó a la región de Gadara, liberó a este hombre del espíritu que lo atormentaba, bueno, de los 1000 que lo atormentaban, o los miles. Luego lo vemos sentado en su cabal juicio, vestido. Y luego, ¿qué le dice? Señor, yo me quiero ir contigo. Y le dice, no, quédate aquí y da testimonio de lo que he hecho contigo. ¿Cuánto se demoró eso? No fue un día. ¿Se da cuenta? No hubo necesidad de esperar más de eso. ¿Quieren otro? Ahí está también. Cuando Felipe le predicó al etíope, ¿cuánto tiempo le predicó? ¿20 años? Ni siquiera un día, fueron horas. No sé cuánto tiempo pasó que ellos estuvieron hablando dentro de la carreta en la que iba el etíope, pero le puedo garantizar de que no fue más de un día. Y después de la forma en la que le anunció el evangelio, el mismo etíope dijo, yo quiero ser bautizado, y después siguió su camino feliz por haber conocido a Cristo. Y esa felicidad, ¿a qué creen que lo llevó? A llegar a su tierra y allá anunciarle a otros lo que el Señor le había permitido conocer a él. Entonces, ¿cuánto llevas aquí en la iglesia? ¿Cuántos años? Y todavía dices, no estoy preparado, no estoy listo, todavía me falta para empezar. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto tiempo habían pasado los discípulos con el Señor cuando los manda de a dos? Los acababa de llamar. Estuvieron con él, sin mucho, póngale un mes, sin mucho. Y después de eso, vaya, váyanse, hagan, digan, enseñen. Pero nosotros decimos, Señor, es que yo todavía no estoy preparado, yo necesito 3 magíster, 50 cursillos y no sé cuántos años más de estudio para poder un día salir a decirle a alguien que Cristo murió por mí. ¿Se da cuenta? Oh, hermano querido, cuán difícil es crecer. Yo creo que los niños, bueno, todos los que hemos estado en esa condición de niños, sabemos que algo que cuando miramos un poquito hacia atrás recordamos es la época de nuestra niñez, cuando jugábamos todo el tiempo. Pero cuando empezamos a crecer y a los papás se les metió en la cabeza la idea de que teníamos que aprender matemáticas, que teníamos que aprender a leer y a escribir, se nos complicó la vida. Y fue duro al principio, cuando nos tocaba con una regla ahí, o con el cinturón, o con un látigo, con lo que fuera, la M con la A,
tenga. Y otra vez, la M con la A, tenga. Porque en ese entonces había la temática de que la letra con sangre entra. ¿Y qué decir cuando después de empezar a decir ma, ya sabíamos qué decía la M con la A? Nos dicen, ahora tienen que aprenderse las tablas de multiplicar. Y empiece por la del 1. Y esa era la más fácil, ¿eh? 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Pero luego cuando venía la del 3, esa sí nos sacaba chispas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nos tocaba pasar al frente con la profesora ahí también con la regla, diciendo 4 por 3. Y uno de solo ver la regla ya se asustaba, y aunque supiera la respuesta, se bloqueaba y tenga su reglazo. Por esa razón muchos abandonaron los estudios. Por esa razón muchos no quisieron seguir estudiando, porque los padres en ese entonces autorizaban a los profesores a que nos dieran tabla. Lo autorizaban. Si se porta mal, déngase chino. Era lo que nos decía. Hermanos, en la vida cristiana no es lo mismo. Porque es que nosotros tenemos un instructor personal. Un instructor que está en nosotros y se llama Espíritu Santo. Y Él se encarga de hacernos entender la palabra de Dios. El problema es que de nada sirve que yo tenga un instructor personal si no lo escucho. ¿Ustedes creen que digamos, Juan Pablo Ángel, ¿se acuerdan de él? ¿Quién era él? ¿Un qué? ¿Un futbolista? ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? Cuando él empezó a jugar fútbol, ¿ustedes creen que a él no le hicieron lo mismo que están haciendo los profesores ahora con los niños, de ponerlo a correr detrás de un balón por horas hasta que logren dominarlo? A ellos les tocaba hacerlo. Cuando ya lograban dominar el correr con el balón, entonces ahora tenían que empezar a dominar otras técnicas, que era el pasar aquí, el pasar allá, el mirar toda la cancha para poder ver a sus amigos dónde estaban situados y poder hacer los pases pertinentes. Eso no fue que se aprendiera así. Para eso tocaba esforzarse. En la vida cristiana nosotros queremos sencillamente que no nos cueste. Solo quiero que me hablen del amor maravilloso de Dios. No quiero que me digan de sus castigos por el pecado. Yo no quiero que me hablen de ese Dios que castiga al pecador. Yo quiero que me hablen de ese que ama al pecador. El problema es que ese no está en la Biblia. Ese Dios que ama al pecador, pues aquí usted no lo encuentra. Porque Dios no ama al pecador. Eso no es verdad. Nos metieron una idea falsa en la cabeza, que es: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Usted cree que eso tiene lógica? Yo tengo que decirle que no. Eso no tiene lógica. Eso no es verdad. Nos mintieron en eso. Porque ¿cómo vamos a decir que Dios ama al pecador
Si en la Biblia yo veo otra cosa. Si en la Biblia yo veo a Dios diciendo, el alma que pecare, esa morirá. Si en la Biblia yo veo a Dios diciendo que va a castigar a Israel por su pecado. Si en la Biblia yo todo el tiempo estoy viendo a Dios que odia al pecado y también al pecador. Yo no puedo decir que Dios me ama porque yo soy pecador. Pero esa es la tendencia de muchos a creer que, no, es que tranquilo, eso no se preocupe, que Dios le ama, así como usted. Eso no necesita cambiar, fresco, sigue así. Sí, sigue así. Y así sabe para dónde va. Le puedo decir, no es para donde usted está pensando, no es para el cielo, no es a la presencia del Señor. ¿Por qué creen que Dios preparó un lago de fuego ardiendo? ¿Para echar ahí a los pecadores que ama? Yo le pregunto, si usted dice que ama a su hijo, ¿usted lo echaría en un lago de fuego? ¿Cierto que no? Entonces, ¿de dónde nos metieron la idea de que Dios ama al pecador? Eso no es verdad. Si Dios amara al pecador, ¿por qué sacar a Adán del huerto? ¿Para qué? No había sentido. ¿Ah? Si él dijera, no, tranquilo Adancito, yo te amo así como él, sigue pecando, sigue comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hay problema. Por el contrario, vemos a Dios que dijo, ya no puedes estar más aquí, debajo, y te voy a castigar. Entonces, ¿dónde está en la Biblia ese Dios que han querido enseñar que ama al pecado? ¿Y sabe cuál es el problema nuestro, hermano? Que cuando nos hablan de esta manera, nosotros decimos, ay, no, pero es que a mí no me gusta que me hablen así, porque yo quiero que me muestren a Dios que me ama como yo soy. De ninguna manera. Eso no es lo que yo veo en las Escrituras. ¿Por qué creen que todo el tiempo el Señor está diciendo, deje el impío su camino? ¿Por qué creen que está diciendo, ven y estemos a cuentas? Hermano, yo no puedo seguir enseñando a un Dios que ama al pecador. Yo tengo que enseñar a Dios como es. Y en las Escrituras me muestra el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que Él odia al pecador. Lo odia. No lo ama. ¿Qué dice la Escritura? Y lo dice el mismo Señor Jesucristo. Por esto me ama mi Padre. ¿Por ser pecador? Pregunto. ¿Sí? ¿Qué responde el mismo Señor Jesucristo cuando dice eso? Porque hago todo lo que Él me dice. ¿Se da cuenta? Por eso es que mi Padre me ama. Porque hago todo lo que Él me dice. ¿Y por qué creen que Él se lo dice a sus discípulos? Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Hermano, esa idea de que Dios ama al pecador ha calado tan profundo en muchos cristianos que les hizo tanto daño. Es por eso que hoy muchos quieren estar en esa condición. De decir, sí, yo soy pecador, pero Dios me ama.
Pero cuando yo logro entender que Dios no me ama como pecador, entonces es cuando realmente entiendo lo que he ofendido a Dios. Y eso es lo que Pablo está queriendo hacerle ver a los corintios, hermanos. No les está hablando de un Dios de amor, les está diciendo, mire, ustedes son carnales. Y toca hablarles como a tal. Ustedes son gente que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Ustedes no son espirituales. Ustedes han estado en una iglesia por muchos años, pero no han crecido nada. De nada les ha servido. ¿Qué cree que le va a decir el médico a usted, señora, si va con su hijo de 1 año, como si fuera un bebé todavía así, que no ha crecido, no ha fortalecido sus huesos, después de 1 año de solamente haberle dado usted supuestamente la leche? ¿Qué le va a decir? Su alimento no sirve. Pero déjeme decirle algo. Aunque usted no lo haya mirado nunca, es tan importante la leche materna y es tan proteínica que permite que durante los 6 meses que usted alimenta a su hijo, esos 6 meses, ese niño crezca de la manera como crece. ¿Me hago entender? Es decir, no hay leche materna que sea dañina. ¿Cuál ha sido el problema por el cual muchos niños han sido llevados a los hospitales por desnutrición? ¿Saben cuál es? Porque la mamá dice, es que yo no puedo dejar que se me caigan mis senos. Entonces yo solamente le doy 1 vez al día. ¿Qué pasa con un bebé si usted solo lo alimenta 1 vez al día? No solo se desnutre, sino que está en peligro de morir. Está en peligro de morir. Ahora imagínese a usted como cristiano, que tiene aquí el tarrado de leche, está el seno disponible para que usted beba todo lo que quiera, pero usted solo se alimenta 1 vez a la semana. Qué bien construido está, ¿cierto? ¿Cuánto sabe usted ya de Dios con esta vez a la semana que viene? Ah, no, pero es que el pastor ya se metió, es que a mí me queda difícil, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que esto. Hermano, aquí está el alimento. Tómelo. Ahora no llegue a la casa y licue la Biblia y se la tome así, porque así no le va a servir para nada. No coja las hojas y las ponga a asar, que esas así tampoco sirven para nada. Esas se consumen por aquí y llegan aquí y bajan acá. ¿Ve? Ah, mi hermano querido, yo le pregunto, ¿todavía quiere seguir tomando leche? ¿Cuántos años necesita todavía de seguir tomando leche? Los discípulos pensaban, cuando el Señor
los deja a ellos por allá orando. Y luego viene a ellos, les dice, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. Y yo pregunto, ¿cuántos estamos en esa condición? De que ni siquiera somos capaces de orar con Él una hora. Porque les dicen, oren, y empieza, Señor, te doy gracias por esto, por lo otro, por aquello, gracias por aquí, gracias por allá, amén. Tiempo récord, 10 segundos de oración. Ya, esa es mi oración del día, hasta luego Señor, que te vaya bien, yo me voy por otro lado. Y ese es el alimento nuestro, del día. Cuando por lo menos lo hace por 10 segundos. Y si no lo hace, entonces ustedes son capaces de pasar el día en blanco, sin comer nada. Pero espiritualmente aguantamos hambre. Espiritualmente estamos con las tripas pegadas al intestino, porque por ahí no pasa nada. ¿Para qué? Ya soy salvo, no necesito más. Y yo le pregunto, ¿estás seguro de que es salvo? La Escritura dice, si alguno dice que es de Dios, debe andar como Él anduvo. En otras palabras, si usted no anda como Él, es porque no es de Él. Y Él lo dice de esa manera. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué tal si yo les dijera, hermanos queridos, vamos a hacer un experimento por un mes, solo un mes? Se va a alimentar físicamente las mismas veces que se alimenta espiritualmente. ¿Qué creen que pasaría? ¿Ah? Solo en un mes, díganme. ¿Qué creen que pasaría con usted? Estoy esperando. ¿Cuántos creen que caerían muertos antes del mes? Pero es que escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No es que usted lea la Biblia, es que se alimente de ella. Es que se alimente de ella. Solamente podrá comer alimento sólido como cuando tenga usted algo que decirme que aprendió ese día de la palabra de Dios.
Hay una película que vi en la que un hombre está contando el relato de su padre. Dice: mi papá era un hombre que me obligaba a leer. Y hoy se lo agradezco, decía el hombre. Pero él tenía una técnica, y era que por cada libro que yo leyera, él me daba un helado. Por cada libro que yo leyera, él me daba un helado. Pero no era solo leer el libro. Como mi padre no permanecía conmigo, me llamaba y me decía: ¿qué libro leíste hoy? Tal, ok, cuéntame de él. Pero una característica que tenía ese papá es que todos los libros que le ponía a leer a su hijo, él ya los había leído y ya sabía de qué hablaba. Así que él podía saber si su hijo realmente había leído o no. Y él decía: por eso en mi niñez fue un niño obeso. Era gordo, porque leía mucho. Y mi padre me premiaba con muchos helados. Pero la gordura externa no era la importante. Lo que estaba representando él era su gordura mental. Porque todos esos libros que él había leído le habían traído mucho, pero mucho conocimiento. Y esto estamos hablando de libros de afuera. ¿Cuánto alimento cree que hay aquí? ¿Por qué cree que Pedro dijo estas palabras? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Es decir, estas palabras, como dice ahí mismo, son espíritu y son vida. Cuando usted ingiere la palabra de Dios, usted está viviendo. Pero cuando no lo hace, no vive. Hermano querido, el alimento espiritual es muy importante. Pablo lo compara aquí con la leche. Pero la leche no me sirve durante toda mi vida, cuando es el único alimento que tengo. La leche debe ser mezclada con otros alimentos para poder que cada día yo pueda seguir creciendo más. Y yo le pregunto, ¿en qué estado de nutrición o desnutrición se encuentra espiritualmente? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto estudias de ella? ¿Cuánto practicas de ella? ¿Cuánto anuncias de ella? Eso es lo que me muestra cómo estoy espiritualmente. Hermanos, quiero dejarlos hasta aquí, solo hablando de la leche.
Y puedo decirles, ninguno de ustedes está para creer que todavía sigue necesitando solo la leche. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana. Porque teniendo esta abundancia de alimento en nuestras manos, lo hemos desaprovechado. Y solo hemos querido que se nos hablen de cosas bonitas, de cosas que nos parezcan agradables, que nos parezcan atractivas. Porque cuando se empiezan a tocar temas duros, entonces optamos por retirarnos o por hacer otro tipo de cosas que no muestran que de verdad estemos creciendo espiritualmente. En esta hora queremos pedirte que nos ayudes a aprovechar cada momento que tengamos para tomar de este alimento tan maravilloso que tú has dejado para nosotros. A diferencia de nuestro cuerpo carnal, cuando hay en nosotros abundancia de alimento físico, nos enfermamos y podemos llegar a la muerte por extrema gordura. Nunca estaremos lo suficientemente gordos en tu palabra. Señor, queremos crecer a tu estatura. Queremos tener la posibilidad de llevar a cabo, como dice tu palabra, que el que cree en mí, cosas mayores hará. Y no con el fin de que nos vean a nosotros, queremos hacer cosas grandes, sino con el fin de glorificarte, que cada día sea más notorio en nosotros que es tu Espíritu Santo el que domina nuestro ser. Te damos gracias por tu palabra y permite, Señor, que ya dejemos de estar solo pensando en la leche y empecemos a consumir cada vez más ese alimento sólido que está en tu palabra, ese que realmente nos hace crecer, ese que realmente nos hace ver como tus hijos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.